Bueno, pues seguimos con la temática de 14 de febrero o día de San Valentín. Y aquí les traigo estas decoraciones de Mickey Mouse. Esta ya está terminada. Esta la dejamos así ya. Y esta solo le voy a poner el corazón aquí, pero no lo terminé porque les voy a enseñar el tutorial de cómo lo realicé. Y esta otra la voy a hacer con un corazón y con con una llave, perdón. Esta le vamos a poner una llave aquí, pero como no he preparado el tutorial, así que vamos a ir realizando paso a paso para irlas decorando. Y esta otra va a ser igual que esta de Mickey, pero esta es Mickey y esta va a ser Minnie. El moñito lo va a llevar aquí en la cabecita. Y como es Mickey, pues lo lleva aquí en el cuello. Pero esta va a ser el mismo corazón y el mismo moño, pero les voy a enseñar cómo hice el tutorial de las dos. Bueno, primero les voy a enseñar a hacer la base y las orejas. Y lo voy a hacer con el hilo blanco porque con el hilo blanco voy a hacer una también con un corazón. Así que vamos a iniciar con el color blanco. Bueno, para iniciar nuestra base de nuestra carita de Mickey, vamos a iniciar con un arito mágico. Y dentro del arito mágico vamos a subir una, dos, tres cadenitas. Y vamos a hacer puntos altos. Bueno, en total de los puntos altos contando las cadenitas, vamos a realizar 16 puntos altos. Bueno, y aquí tengo realizado mis 16 puntos altos. Vamos a cerrar nuestro aro fuerte, bien cerradito. Y en este punto donde hicimos las cadenitas, en la tercera vamos a pasarlo con punto deslizado. Ahora subimos una, dos, tres cadenitas. Y aquí en el mismo punto donde hicimos las cadenitas vamos a realizar un punto alto. Bueno, y en esta vuelta vamos a ir realizando en cada punto alto 2 puntos altos. En cada punto alto tenemos uno y en el mismo punto el segundo. Y así vamos a trabajar toda esta vuelta con 2 puntos altos en cada punto alto. Y terminamos con 32 puntos. Bueno, aquí ya terminé de realizar mis 32 puntos altos. Recuerden que son 2 puntos en cada punto alto. Cerramos en la tercera cadenita. Bueno, voy a cerrar mi arito bien. Bueno, ahora continuamos y aquí vamos a subir 3 cadenitas. Formamos el punto alto. Ahora pasamos al siguiente punto alto y vamos a realizar 2 puntos altos en este mismo punto alto. Siguiente punto, solo uno. Y aquí vamos a hacer un aumento, nada más. Vamos a ir haciendo un aumento, un punto alto normal y un aumento.
un punto alto normal solo y un aumento. Y esta vuelta así la vamos a trabajar por toda nuestra base y terminamos con 48 puntos. Y aquí ya estoy terminando de cerrar mi tercera vuelta. Punto deslizado en la tercera cadenita y cerramos. Ahora subimos nuevamente 3 cadenitas, pasamos al siguiente punto alto y vamos a dejar 2 puntos altos, y en el tercero ya lo hacemos dobles, 2 puntos altos en el mismo punto. Continuamos 1, 2, y el tercer punto ya es doble, 2 puntos en el mismo lugar, así. Y bueno, esta vuelta ya es la última vuelta y así la vamos a trabajar por todo alrededor de nuestra base. Ven. Bueno, y esta vuelta la cerramos con 64 puntos. Aquí voy a cerrarla en la tercera cadenita. Y bueno, pues ya aquí cerramos. Vamos a realizar una cadenita más. Voy a cortar el hilo porque aquí pues ya terminamos la base de lo que es la carita de Mickey. Ahora vamos a realizar lo que son las orejitas. Con el mismo color blanco vamos a realizar un arito mágico y subimos 3 cadenitas, 2, 3. En el arito mágico vamos a hacer puntos altos. En total de los puntos altos vamos a tener 16 puntos altos contando las cadenitas. Bueno, aquí ya terminé mis 16 puntos altos. Vamos a cerrar bien nuestro arito mágico. Y ahora aquí vamos a unir en la tercera cadenita con punto deslizado. Para las orejas solo vamos a realizar la primera y la segunda vuelta. Son los mismos puntos que hicimos aquí. Subimos 1, 2, 3 cadenitas y en el mismo punto vamos a hacer otro punto alto. Porque vamos a hacer en cada punto alto dos puntos altos que son puntos dobles en cada punto. Y en total vamos a tener 32 puntos. Y solo vamos a realizar 2 vueltas. La primera y la segunda, que es para hacer la oreja. Nada más. Aquí ya terminé de hacer todos mis puntos altos.
que son 32. Ahora voy a cerrar aquí en la tercera cadenita con punto deslizado. Vamos a dejar una cadenita y aquí vamos a dejar un poquito de hilo porque con esta vamos a coser la oreja. Y pues ya aquí ya tenemos terminada nuestra oreja. Aquí tengo la segunda. Tenemos las dos orejitas y esta se la vamos a pegar, se la vamos a coser aquí a la cabecita. Bueno, aquí para pegar las orejas terminamos aquí de este lado. Bueno, de aquí de este lado yo me guío y lo hago así para dejarlo aquí a la mitad. Pongo un seguro para marcar que aquí es la mitad, bueno, la mitad de la carita. Ahora aquí de este lado voy a contar 1, 2, 3, 4, 5 puntos y en el sexto voy a poner otra marca para saber que de aquí 1, 2, 3, 4, 5 para saber que de aquí voy a, a coser la orejita para de este lado. Igual aquí cuento 1, 2, 3, 4, 5. Aquí en el 6 coloco el ganchito. 1, 2, 3, 4, 5, 6, sí. Coloco el ganchito y ya de aquí ya me baso. Ya es mi guía para poner la oreja de aquí para este lado. Igual de este lado. Comenzamos aquí y la terminamos, la cosemos para acá. Bueno, aquí yo le puse esta aguja al hilo y esta no tiene punta. Así que esta es la que yo utilizo. Y para coser la oreja, de aquí donde tenemos el hilo que dejamos, yo lo pongo aquí de este lado, abarcando el punto que marcamos. Voy a retirar mi ganchito y aquí paso el hilo así. Y aquí ya empiezo a coser. Paso de este lado y lo cruzo aquí para que se vaya pegando ya de una vez. Igual paso, agarro las cadenitas de este lado y agarro junto con la de la cabecita y así vamos a ir cosiendo. Y aquí solo agarro 1, 2, 3 o 4 puntos para coser. Igual de este lado. Y aquí solo lo paso así, ya para cerrarlo. Así. Ahora de este lado tenemos lo de la orejita. Yo lo voy a agarrar un poquito de la base de abajo de la cabeza y lo de la orejita y lo voy cerrando así. Solo un poquito de hilo para que se vaya cerrando, para que quede firme y no se mueva así mucho la oreja. O ustedes si gustan también no le dejan el hilo y lo pueden pegar con silicón. Ahora ya que lo tengo aquí lo paso de este lado y lo mismo que hice aquí
lo voy a cerrar así. Así. Y aquí pues ya nada más le doy una pasada de este lado para ajustar bien. Y aquí pues ya podemos cortar el hilo porque ya terminamos de coser. Bueno, este yo lo voy a dejar así, lo voy a separar en dos y aquí voy a pasar la mitad para de este lado y así para hacerle solo un nudo para que no se me vaya a salir el hilo. Cortamos y pues como ven aquí ya tenemos pegada nuestra primera orejita. Y lo mismo que hicimos aquí de este lado, y ven, ya no se mueve, se queda firme, no se queda hacia abajo ni se viene para acá. Así como ponemos la carita, ya así se queda. Bueno, de este lado igual voy a hacer lo mismo que hice de este lado, voy a pegar la siguiente. Bueno, y pues como ven, ya aquí ya terminé yo de ponerle la segunda orejita. Y así es como ya nos quedó nuestra carita de Mickey. Bueno, ahora voy a hacer un corazón que va aquí de este lado, aquí en la carita, y lo vamos a iniciar con rojo. Bueno, aquí vamos a iniciar con el rojo y vamos a subir 5 cadenitas. 1, 2, 3, 4, 5 cadenitas. En la primera vamos a cerrarlo con punto deslizado. Recuerden que estoy trabajando con el gancho del 2.5. Ahora aquí vamos a subir 1, 2, 3 cadenitas. Y vamos a hacer 2 lazadas al gancho. Tenemos la primera, la segunda. Y aquí vamos a hacer puntos altos dobles. Tenemos 2, 3. Bueno, en total de los puntos altos dobles que vamos a realizar aquí en el arito. Bueno, aquí en el arito que formamos de las cadenitas vamos a formar 13 puntos altos dobles. Las cadenitas no las vamos a contar, solo vamos a iniciar 13 puntos vamos a realizar 13 puntos altos dobles. Las cadenitas no las contamos. Aquí vamos, ya llevo 4, 5, 6. Bueno, aquí ya realicé mis 13 puntos altos dobles. Ahora tenemos 1, 2, 3 cadenitas y lo vamos a cerrar con un punto bajo aquí, así. Ahora voy a pasar a las cadenitas que hicimos con un punto bajo. Perdón, este hilo lo vamos a pasar acá. Así, un punto bajo en la cadenita. Ahora voy a realizar un medio punto alto, un punto alto
Y aquí mismo en el espacio, aquí en la cadenita, voy a realizar 5 puntos altos dobles. Tenemos una, dos lazadas y vamos a realizar el punto alto doble. Aquí ya llevamos 3 puntos altos dobles, 4 y 5. Aquí mismo en este espacio. Ahora en el siguiente punto alto que realizamos a un lado, aquí vamos a realizar 2 puntos altos dobles. Aquí en este punto alto, aquí vamos a realizar 2 puntos altos dobles en ese mismo punto aquí. Así. Ahora seguimos con los siguientes puntos, los siguientes 4 puntos altos, vamos a realizar dobles puntos altos. Así, 2 puntos altos en cada punto alto. Contando el primer punto alto tenemos 1, 2, 3, 4. En total van a ser 5 puntos altos que vamos a hacer de dobles puntos altos. Así. Aquí tenemos el primero, el segundo, el tercero, el cuarto y el quinto, que son 1, 2, 3, 4, 5. 2 puntos altos en cada punto alto. Ahora, en el siguiente punto alto, vamos a realizar triples puntos altos, que son 1, 2, 3 lazadas al gancho. Y aquí en el mismo punto alto, vamos a realizar 3 puntos altos, triples. 1, 2, 3. Aquí mismo tenemos 2 puntos y 3 puntos altos triples. Seguimos, pasamos al siguiente punto y realizamos 3 puntos altos triples. Así. Pasamos al siguiente punto alto y realizamos nuevamente 3 puntos altos triples. Y aquí ya tenemos los 3 puntos, 1, 2, 3, donde realizamos 3 puntos altos triples en cada punto alto. Aquí. Ahora continuamos con 2
los siguientes puntos altos con dobles puntos altos. Tenemos el primero, el segundo, y aquí van ya 2 puntos altos dobles en cada punto alto. ¿Ven? Y los mismos puntos que tenemos aquí de este lado, que fueron 5, 1, 2, 3, 4, 5, los mismos los vamos a realizar aquí. Llevamos 1, 2, 3, 4 y 5 puntos altos de dobles puntos altos. ¿Ven? Bueno, ya que tenemos realizado aquí los puntos altos, los 5 puntos altos con dobles puntos altos. Ahora vamos a pasar a las cadenitas y aquí vamos a realizar los 5 puntos altos dobles. 2, 3, 4, y 5 puntos altos dobles aquí en el espacio de cadenitas. Ahora vamos a realizar un punto alto, un medio punto alto y lo cerramos con un punto bajo. Así. Y pues ya aquí tenemos formado nuestro corazón. Bueno, ya que tenemos aquí, lo cerramos con el medio punto alto. Ahora voy a pasar aquí de este lado donde está el primer punto y voy a hacer un punto bajo. En el siguiente punto, otro punto bajo. Así. Ahora en este que sigue, ya el tercer punto bajo, lo voy a hacer doble, 2 puntos en el mismo. Y continúo uno sencillo, en el siguiente 2 puntos, en el siguiente 1, en el siguiente 2, en el siguiente solo 1, en el siguiente formamos 2 puntos, y solo hasta aquí donde tenemos, donde formamos los 5 puntos altos, vamos a hacer un aumento solo hasta aquí, que vamos a empezar con 2 puntos bajos, 1, 2, 1, 2 y así. Ya llegamos aquí al último donde está el punto alto. Ahora de este lado solo vamos a ir formando puro punto bajo. En cada punto de cadenita, solo puro punto bajo. Y aquí de este lado vamos donde tenemos los dos. Bueno, aquí de este lado vamos a contar.
aquí donde hicimos el último punto bajo. Ahora contamos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 puntos bajos. Y ya en los siguientes, que es el 12, vamos a hacer 2 puntos bajos. Así. El 13, igual, nuevamente 2 puntos bajos. Así, para formar como el piquito del corazón. Ahora continuamos con punto bajo. Así. Y esta vamos a llegar al punto, a este punto, donde está este punto alto, aquí. Y aquí vamos a realizar 2 puntos bajos. Continuamos con puro punto bajo. Y aquí ubicamos este punto alto que tenemos aquí. Ahí vamos a realizar 2 puntos bajos. 1 y 2 ahí mismo. Ahora continuamos con 1. En el siguiente son 2. En el siguiente solo 1. En el siguiente 2. En el siguiente 1. En el siguiente son 2. Y aquí en el siguiente son 1 nada más. 1. Y en el que sigue es 1 también. Así. Y aquí ya tenemos formado nuestro corazón. Bueno, voy a dejar este poquito de hilo, voy a girar mi corazón y lo voy a pasar aquí de este lado con punto para cerrarlo por la parte de atrás. Así. Cortamos el hilo. Y pues como ven, ya aquí tenemos formado nuestro corazón. Ya este corazón se lo vamos a pegar aquí de este lado. Así. Bueno, pues para este corazón yo le voy a hacer aquí como a un botoncito o algo así, que va a ser como la cerradura o herradura de la puerta. Porque en esta roja que sigue le vamos a hacer como una llave y esta es la llave y esta es la puerta. Así que vamos a hacer un arito mágico. Y aquí en el arito mágico vamos a realizar 6 puntos bajos. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Ahora cerramos nuestro arito, nuestro aro. Y aquí en la primera cadenita que subimos vamos a cerrarlo con punto deslizado. Así. Ahora aquí vamos a subir una cadenita. Vamos a iniciar puntos bajos. Voy a hacer 1, 2, 3 puntos bajos.
subo una cadenita, voy a girar y aquí mismo en este punto, aquí voy a hacer otro punto bajo para que sean dos. Y en cada punto bajo que hicimos vamos a subir 2 puntos. Bueno, ya que terminamos de hacer los 2 puntos altos dobles, ya así lo vamos a dejar. Aquí voy a cortar el hilo. Voy a sacarlo. Y aquí lo vamos a cerrar así. Y pues aquí vamos a hacer así como la especie de un ejemplo de como para la puerta donde se abre, donde se le mete la llave. Este va a ser como el hoyito. Y ese se lo vamos a pegar aquí. Y bueno, pues ya ya nada más lo vamos a pegar. Se lo vamos a pegar aquí, que quede casi en la mitad. Y con su herradura de la puerta. Aquí. Bueno, los pego y ahorita se los muestro. Bueno, una aclaración. También este corazón que hicimos aquí, este es igual que este blanco que le puse aquí al rojo. A este rojo, este es el mismo corazón que hice. Este es diferente y este ahorita les voy a enseñar cómo lo realicé también el corazón chiquito. Así que estos dos son los mismos. Es el mismo paso, el mismo tutorial de este corazón. Y bueno, pues como ven, yo aquí ya le pegué el corazón. También le pegué el botoncito que hicimos en negro. Y pues ya así nos quedaron. Ya nos quedó la carita de Mickey con su corazón y su herradura de la puerta. Bueno, ahora voy a terminar y les voy a enseñar el tutorial de cómo realicé el corazón y el corazón que me falta para ponérselo aquí de este lado. Bueno, para iniciar el corazón, este pequeño, vamos a realizar un arito mágico con el color rojo y vamos a subir 3 cadenitas, 1, 2, 3. Vamos a realizar 3 puntos altos dobles, 2 lazadas al gancho y en el mismo arito vamos a realizar un punto alto doble, 2 y 3. Bueno, ya que tenemos realizado los 3 puntos altos dobles, vamos a realizar 3 puntos altos sencillos. 1, 2 y 3. Dejamos una cadenita y realizamos un punto alto doble. Una cadenita y pasamos con los 3 puntos altos sencillos. 1, 2 y 3. Ahora realizamos 3 puntos altos dobles
2 lazadas al gancho y tenemos el primero, el segundo y el tercero. Ahora vamos a realizar 1, 2, 3 cadenitas y lo vamos a pasar aquí con punto bajo. Lo vamos a cerrar así. Ahora cerramos nuestro arito, que quede bien cerradito. Y ahora vamos a continuar. Voy a pasar al espacio de las cadenitas formándome este punto bajo. Así. Y aquí voy a formar 2, 3 puntos bajos y en el punto alto voy a hacer 2 puntos bajos juntos. En el que sigue solo uno y en el siguiente 2. Así. Ya en el siguiente solo uno. Vamos a ir formando uno. Vamos a hacer, después de los 2 puntos bajos juntos que hicimos, vamos a tener 1, 2, 3. En el espacio de cadenitas hacemos 1 y aquí en el punto alto doble que hicimos vamos a realizar 2 puntos bajos juntos para formar como el piquito de nuestro corazón. En el espacio de cadenitas un punto bajo y ahora tenemos 1, 2, 3 puntos bajos y en el siguiente ya tenemos 2. Vamos a realizar 2 puntos bajos en el mismo punto. En el siguiente solo 1, en el siguiente 2 y aquí en el espacio de las cadenitas vamos a realizar 3 puntos bajos. 2 y 3. Y aquí ya tenemos formado nuestro corazón. Ahora este hilo lo voy a pasar por la parte de atrás para cerrar mi corazón. Y pues como ven, ya aquí ya tenemos terminado nuestro corazón, que es este que hice aquí. Así. Cortamos. Y cerramos por la parte de atrás. Vamos a cerrar los hilos. Y pues ya aquí ya tenemos nuestro corazón terminado, que es este que le puse aquí. Bueno, ahora vamos a realizar el segundo que me falta para su orejita. Bueno, con el color blanco vamos a hacer un arito mágico y vamos a subir 1, 2, 3 cadenitas. En el arito vamos a realizar puntos altos. 1, 2, 3, 4, 5, 6 puntos altos. No vamos a contar las cadenitas que hicimos, solo los puntos altos, son 6. Dejamos una cadenita, hacemos un punto alto y dejamos una cadenita y nuevamente realizamos
6 puntos altos. 1, 2, 3, 4, 5, 6 puntos altos. Subimos 1, 2, 3 cadenitas y cerramos con punto bajo. Ahora cerramos bien nuestro aro. Voy a girar mi tejido y por la parte de atrás voy a jalar aquí en este espacio, en la primer cadenita. Voy a tratar de pasarlo para jalar el hilo. Vamos a cortar. Y pues como ven, ya aquí tengo formado el corazón más chiquito, más pequeño. Y este es el que le voy a pegar aquí en la siguiente oreja. Voy a calentar mi pistola para pegárselo. Y bueno, pues ya aquí ya le pegué la siguiente, el segundo corazón para la orejita, para su oreja, y pues ya se quedó terminado nuestra carita de Mickey con sus corazones. Aquí tenemos el primero que realizamos. Y este ya nada más lo terminé con su corazón, pero ya les di el tutorial de los corazones. Bueno, ahora vamos a pasar a decorar la siguiente, que es igual que esta, pero les voy a enseñar cómo realicé este corazón, porque este es diferente a estos que realizamos aquí. Este es diferente. Este lo vamos a realizar. También vamos a realizar el moño, porque este es de Mickey y este es de Minnie con su moñito.